En la parte anterior habíamos visto la circuncisión, ¿cierto? Lo que es el pacto. Entendiendo que una de las partes del pacto es Yahweh y la otra Abraham y su descendencia, ¿ya? El compromiso de Hashem es entregar la tierra de Canaán. ¿Y cuál sería el compromiso de la segunda parte en el pacto? Es decir, Abraham y su descendencia. Volvamos a Génesis 17, versículo 9, o el Brit Bereshit, ¿cierto? Que se dice en hebreo. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Se van dando cuenta cómo es para toda la descendencia, incluso para los extranjeros que están dentro de aquellos que eh, conocen a Abraham en este caso, o los que no fuesen de su linaje, los que están viviendo y que quieran vivir en esa tierra, la tierra prometida, porque esa es la tierra que se va a entregar, la tierra prometida, la de Canaán. Esa tierra es la que va a entregar el Señor en el último tiempo. ¿Para quiénes? Para Abraham y sus descendientes, los que están en el pacto. La circuncisión que se menciona aquí no es la misma que el judaísmo enseña que se tiene que hacer, ya que si vemos lo sucedido en la historia, podemos comprender un poco más no solo los pasajes de Shaul o Pablo, sino que comprenderemos por qué se mencionan algunas veces de forma negativa esta circuncisión, señalada también ahí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como el rito de Moisés. Ahora, la palabra pacto, que es Brit en el hebreo, en el capítulo 15 de Génesis, aparece solo una vez, y uno en el hebreo es Ejad, y este tiene por valor numérico 13. Y ahí la tenemos escrita en hebreo. Y sus valores numéricos de cada palabra es 4, 8, 1, que en la suma es 13. Por eso el valor numérico de Had es 13. Y cuando vemos el 13 por ahí en algún lugar en la Sagrada Escritura, nos estamos dando cuenta que es unidad. Esta es la unidad, es uno. ¿Ya? Y ahora volvamos al capítulo 17 que hemos leído. ¿Por qué? Porque, y en este capítulo 17, donde entrega como señal del pacto la circuncisión, aparece, fíjense, la señal, o sea, el pacto, la palabra Brit, aparece 13 veces. Mencionado aquí, el Eterno quiere enseñarnos que el pacto es solo uno, y la circuncisión es señal del mismo. Pero alguno dirá, y que me lo han dicho, la circuncisión importante es la del corazón. Y bueno, nadie está negando aquello. Yo por lo menos no lo niego, ya que la una lleva a la otra. Una es el inicio del camino, la otra es el final del mismo. Es para consolidar nuestro pacto con el Eterno. Pero tenemos que entender que es la primera, no la única, ya que Hashem trabaja en dualidad, material y espiritual. Ejemplo, primer Adán, segundo Adán.
los dos olivos, las dos tablas de la ley, los dos testigos, etcétera. Lo vamos a ir viendo a través de los estudios que el Señor siempre trabaja en dualidades. Y en este caso tenemos la dualidad, que es la circuncisión del corazón y la circuncisión en la carne. Y esta circuncisión no es exclusiva del Brit Hadashah. O sea, ¿qué circuncisión? O Nuevo Testamento. ¿Qué circuncisión? La circuncisión del corazón. Porque algunos dicen, no, pero la circuncisión del corazón está solamente en el Nuevo Testamento. Como veremos en los siguientes pasajes que nos hablarán que la voluntad del Eterno fue siempre esa circuncisión del corazón. Finalmente, es Él quien la hace por medio de su Ruaj o Espíritu Santo. Estudiando este mismo pasaje, hay muchos versículos que no quise introducirlo porque no hablan precisamente de la circuncisión, pero sí hablan, por ejemplo, ahí donde dice, hijo mío, entrégame tu corazón porque de él mana la vida, o también cuando se va a pedir la ofrenda para el tabernáculo, que sea de corazón, dice el Eterno, ahí en el Éxodo, capítulo 25 aproximadamente. ¿Ya? Y veamos Levítico 26, ¿qué nos dice? Fíjense la importancia que va a tomar relevancia la circuncisión cuando entendamos realmente estos pasajes. Y si no entendemos estos pasajes, nunca vamos a entender lo que Pablo nos habla con respecto a la circuncisión. El versículo 38 de Levítico 23 dice, y pereceréis entre las naciones. Fíjense lo que está hablando aquí el Eterno. Aquí hay una profecía que se está cumpliendo y se va a cumplir y se cumplió también. Y pereceréis entre las naciones. Y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán de las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Fíjense lo que está diciendo. Y por la iniquidad de sus padres caerán con ellos. ¿Qué está diciendo? Que van a ser exiliados, que van a ser llevados a otra tierra, que van a estar en la tierra de los enemigos, no en Canaán. Porque recuerden que cuando el Señor está introduciendo a los israelitas a Canaán, le dicen, no es por vuestra justicia que yo lo estoy introduciendo. Es lo que sucede con nosotros, no es por nuestra justicia que vamos a tener salvación. Y ahí es la diferencia. No es porque nosotros no hagamos la circuncisión, no es por si guardamos o no guardamos Torah, no es por eso. Es porque el Señor quiere apartarnos y nos aparta como pueblo santo, como un pueblo escogido. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de su Ruaj. Entonces nosotros, por eso guardamos Torah. Como dijo un gran predicador, nosotros guardamos Torah porque somos salvos. No guardamos Torah para ser salvos. Es una gran diferencia. Y sigue en el versículo 40. Y confesarán su iniquidad. ¿Dónde? Allá entre las naciones. Ahora mismo nosotros estamos confesando nuestras iniquidades. Estamos volviendo a la Torah. Y la iniquidad de vuestros padres. Y yo confieso la iniquidad de mi padre. Y lo mismo que hizo Nehemías. Recuerden los primeros capítulos cuando él ora delante del Padre, él también menciona todo lo que habla Deuteronomio, que dice el Eterno, porque es la promesa, que si nosotros nos arrepentimos, estando dispersos entre las naciones, Él se volverá y nos tomará y nos volverá a llevar a la tierra que Él le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí está hablando de la iniquidad de sus padres, aquellos que se olvidaron de la Torá. Por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, dice el Señor, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y habré hecho entrar en tierra de sus enemigos, fíjense, y entonces se humillará su corazón, incircunciso, fíjense, y reconocerán su pecado. ¿Se dan cuenta? Corazón incircunciso. Ahí está hablando de la incircuncisión del corazón, porque no están obedeciendo Torah. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Que estamos viendo, la circuncisión del corazón. Y luego el cumplir la Torah. Sigue el mismo capítulo en el versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y así mismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. ¿Y cuál es el pacto con Abraham? Capítulo 17 que hemos estado analizando.
Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos. ¿Se dan cuenta quién es el que abandonó la tierra? Fueron ellos mismos que se fueron en contra del Señor, porque no quisieron guardar Torá. Y gozará sus días de reposo, que es en la tierra, obviamente, y estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. ¿Acaso queremos menospreciar la ordenanza del Señor? Yo no quiero menospreciar la ordenanza del Señor. ¿Y dónde están explícitamente entregadas? En la Torá. La Torá tiene que cumplirse. La Torá tiene que estar en nuestro corazón. La Torá es la que el Espíritu Santo, el Ruaj del Señor, ha puesto en nosotros. Y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. No digamos, como muchos han dicho, que la Torá ha sido abolida. No digamos que la circuncisión no tiene que hacerse. Entendamos que la circuncisión no es la que nos lleva a la salvación. Es Yeshua el que viene a nosotros por medio de la circuncisión del corazón y luego nosotros en obediencia entramos al pacto. Por su misericordia podemos cumplir su Torá. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Yahweh. ¿De qué padres? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, como lo había prometido, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y dice, fíjense, versículo 16 del 10 de Deuteronomio, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim de dioses, y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Por eso al padre Abraham le dijo que también tenía que ser circuncidado el extranjero, porque él no hace acepción de personas. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Y por eso también así lo entendió allá en Romanos, que también vamos a ir a unos capítulos más adelante en el estudio de la circuncisión, lo que habla en Romanos cuando dice, porque no es judío aquel que es en lo exterior, el de la circuncisión, sino que en el interior, que también está hablando que es el corazón, en la circuncisión en el corazón. Pero no, eso no conlleva a que eso no tienes que circuncidarte. Es al contrario. Porque tiene la circuncisión en el corazón, porque le obedeces al Señor, es que te vas a hacer la circuncisión. Pero sí, ¿qué problema hay de hacerlo? Es importante. Si tú realmente tienes una cerviz que obedece al Señor, lo vas a hacer. Ahí está la ordenanza del Señor. Sigamos. Fíjense Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, fíjense lo que está profetizando el Señor, que si no están en la Torá, lo va a arrojar a las naciones, y es lo que está haciendo, fíjense, versículo 2 del 30 de Deuteronomio, y te convirtieres a Yahweh, tu Elohim. ¿Y qué es lo que convertirse? Es hacer teshuvá, es volverse a Yahweh, y volverse es volver a la Torá. No es un arrepentimiento, decir, me arrepiento, yo culpable, y golpearse el pecho. No, el arrepentimiento es en las obras. Yo dejo de hacer algo y comienzo a hacer lo bueno. Como dice en Isaías capítulo 1, dejad de hacer lo malo, comenzar a hacer el bien, hacer justicia, restituir al agraviado, confortar a la viuda. Lo que dice Isaías, los capítulos 1. Y sigue diciendo, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate cómo comienza aquí. Es uno el que quiere hacer teshuvá. Es uno, obviamente él el que está poniendo esto. Pero uno quiere hacerlo. Hay una voluntad de hacer esto. Yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero hacerlo porque finalmente es Él el que va a hacer la circuncisión. Fíjense lo que dice Deuteronomio 3:33.
entonces Yahweh hará volver a tus cautivos. Amén. Él lo está haciendo y vendrá y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tú te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Versículo 4 del 30. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Bendito el Señor, no se ha olvidado del extremo de la tierra, no se ha olvidado de Chile, no se ha olvidado de Argentina, de Sudamérica, no se ha olvidado el Señor, sino que al contrario, por misericordia el Señor ha extendido su misericordia hasta el día de hoy para poder entender estas cosas maravillosas, que es Él el que nos está atrayendo hacia Él. Él por medio de su brazo extendido, Yeshua HaMashiach, es el que nos está llevando a la Teshuvah, es el que nos está llevando a la Torah por su misericordia. Y nosotros tenemos que entender estas cosas porque Él nos amó primero. Sigue diciendo, versículo 5, y te hará volver Yahweh, tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, aleluya, el Señor lo está diciendo aquí, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, amén. Y fíjense lo que dice finalmente aquí en el versículo 6, y circuncidará Yahweh, tu Elohim, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim. ¿Cómo no va a ser importante la circuncisión del corazón si es la principal? Y luego viene la obediencia, fíjense lo que dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Y cómo uno vive guardando la Torah? Fíjense lo que sigue diciendo los versículos siguientes. Deuteronomio 37 dice, y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, aquellos que te persiguen hoy en día, aquellos que no quieren obedecer a la verdad. Él ha puesto esto en su corazón y tú volverás y oirás la voz de Yahweh. Y fíjense lo que dice, porque Él circuncidó nuestro corazón y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Aleluya. Y entre esos mandamientos está la tevilá y está también la circuncisión. Y es lo que hay que hacer. Bendito y alabado sea Hashem. Porque Él es el que está haciendo estas cosas posibles. Es Él el que está obrando poderosamente en estos tiempos para que volvamos a Él, para que estemos con Él. Y yo quiero terminar aquí, quiero terminar aquí porque tiene que venir un análisis también que quiero hacer, que va a ser la circuncisión en los libros históricos y profetas, que va a ser la tercera parte, y espero que sea la tercera parte final del estudio, porque también tiene que venir una parte de lo que habla la circuncisión en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, los versículos que habla Pablo, que son un poco difíciles de entender. Pero entendiendo esto, creo que ya el Señor está operando en nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.